bendigas tu palabra. Señor amado, sé que tu palabra, Señor, no volverá a ti vacía, sino que hará el propósito para el cual es enviada, Señor. Sé que tu palabra, Señor amado, es como espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Padre eterno. Vamos, levanta tus manos y dile al Señor: gracias por lo que estás haciendo en mi vida. Dile: Señor, yo recibo tu palabra en esta hora. Dile: Señor amado, abre mi mente, Señor. Dile: Señor amado, dile: Señor, abre mis ojos espirituales, mis oídos espirituales para oír lo que tú quieres, Dios amado, que yo reciba en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a la presencia de Dios en este lugar. Gloria a su nombre. Aleluya. Por favor, tome asiento. Dios es bueno. No, pero, hijo, no te vayas, quédate aquí. La palabra del Señor es maravillosa. Yo le decía al Señor: Señor, dame una palabra, dame un tema. Pasaban los días y no había el tema. Como les decía hace un momento, el día de ayer el Señor me dice: predica sobre la fe para vencer. ¿Cómo es esa fe para vencer? Resulta que necesitamos de esa fe victoriosa para poder alcanzar los propósitos divinos, para poder alcanzar lo que ya el Señor nos ha dicho, ¿verdad? Para poder alcanzar las promesas, tomar las promesas y hacerlas nuestra, una realidad de nuestras vidas. El título es Fe para vencer. Y allí el libro de Hebreos, vamos a comenzar con esta escritura en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Por favor, abra allí su Biblia conmigo. ¿Cuántos trajeron Biblia? Dice alguien que no trajo Biblia, acérquese a un cristiano. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, sin fe es imposible que nos podamos acercar a Dios, porque es que mi Señor es galardonador de aquellos que le buscan. Dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que Dios existe. Yo no puedo venir delante del Señor con una petición y creer: ¿será que Dios existe? ¿Será que no? Hay un tipo de fe con la cual nacemos todos los seres humanos, y es una fe natural, ¿cierto? Es una fe natural. Todos creemos en algo. El bebé, el niño pequeño cree en su papá que le dice, el niño cree en su papá que le dice: pórtate bien, porque si te portas bien, yo el fin de semana te saco a comer helados. Y el niño se porta lo mejor que puede porque cree que papá lo va a llevar a comer helados. Es una fe natural. Una fe natural, que todos nacemos con esa fe natural. ¿Tú crees que el día de mañana volverá a salir el sol? ¿Verdad que sí? Salió hoy, porque no va a salir mañana. Esa es la fe natural. No necesitas ser cristiano para creer en eso. Los ateos creen, ¿verdad? Esa es la fe natural. Pero hay un tipo de fe que es necesaria para alcanzar las promesas. Hay un tipo de fe que es necesaria para alcanzar los propósitos en Dios, para alcanzar lo sobrenatural de Dios. Y esa fe es la fe espiritual. No es esa fe natural. Tú tienes que pasar de una fe natural, de una fe física, a una fe espiritual que tiene que nacer en tu corazón. Hay gente que lleva muchos años en el Evangelio, pero les cuesta alcanzar promesas. Les cuesta ver el mundo sobrenatural, espiritual. Y yo le he dicho al Señor, y me he propuesto, y le he dicho: Señor, dame una vida de milagros, donde todos los días ojalá yo pueda ver tus milagros, aunque cada día es un milagro, ¿verdad que sí? Cada mañana al despertar, abrir mis ojos, un milagro. El milagro de la vida, el milagro de un día nuevo, y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Pero siempre le digo: Señor, yo no quiero estar, llévame al nivel del Espíritu.
Porque cuando tú avanzas en el nivel del Espíritu, Dios amado, tú no eres un cristiano común y corriente. Tú dejas de ser un cristiano ordinario para convertirte en un cristiano extraordinario. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Te conviertes en un cristiano extraordinario, un cristiano que mira lo que otros no miran, que obtiene las promesas, que obtiene. El cristiano promedio vive normal, pidiendo, perdónenme, pero pidiendo oraciones y viviendo de oraciones prestadas. Pero en esta noche el Señor quiere que tú vengas, que tú irrumpas ante el trono de gloria con una fe genuina, con una fe poderosa para los milagros. Entonces, ¿qué es la fe? Vamos a definir qué es fe. Vamos a definirlo. Quisiera, por favor, vamos a definir qué es fe. Hebreos capítulo 11, ahí donde estamos, en el versículo 1. Si alguien me la abre, por favor. Gracias, hermana Carmen. Gracias. En el capítulo 11, versículo 1, hay una definición de fe maravillosa que la Biblia habla, ¿verdad? Es la definición de fe más hermosa y más clara que se pueda encontrar en la palabra del Señor. Y dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No la sabemos, ¿verdad? No sabemos el texto de memoria. Vamos a aplicarlo. Vamos a repetirlo, a ver. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y es la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Es la certeza de lo que estoy esperando, yo lo creo. Es la convicción, dice, y es la convicción de lo que no veo. ¿Sabe usted que la palabra del Señor dice que esto natural fue hecho de lo que no se veía? O sea que lo que no se ve es más real que esto que vemos con nuestros ojos físicos naturales. Lo espiritual es más real que esto que vemos, que esto natural. Pero nos pasa lo siguiente: le creemos más o tenemos más fe en el banco cuando colocamos nuestros ahorros allí en el banco y que nos va a cuidar el dinero, que en Dios por un milagro financiero. Nos pasa. Pero el Señor, Dios Todopoderoso, quiere que usemos nuestra fe para recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Porque sabe, mi hermano, lo que Dios tiene para ti, para mí es muy grande. Hay bodegas celestiales llenas de provisión para tu vida, para mi vida. Amén. Amén. Mira, la fe que vence es una fe determinante. La fe que vence, la fe para los milagros, debe ser determinante. Hay una fe, esta fe para vencer se sostiene en el tiempo y en el espacio. ¿Cómo así que se sostiene en el tiempo y en el espacio? Hay una promesa. Yo pregunto, ¿cuántos aquí le han dado promesa? ¿Cuántos aquí el Señor les ha dado una promesa, una palabra? Levanten su mano. Amén. ¿Estamos esperando en esa promesa? ¿Estamos esperando en esa palabra? Sí. Vamos a mirar en el libro de Génesis, capítulo 12, un hombre que me apasiona. Y este personaje, yo he predicado mucho de Abraham. Abraham, un hombre común y corriente, como usted, como yo, que al Señor le plació llamarlo. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, ¿verdad? En la antigua Mesopotamia, de donde viene la civilización antigua. Y Dios lo llama y le dice: Abraham, sal de tu tierra y sal de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. ¿Verdad que sí? No sabemos la historia. Dios llama a Abraham
Y dice la palabra que Abraham salió como viendo al invisible, caminó como viendo al invisible. Y yo me preguntaba, ¿qué es eso de caminar como viendo al invisible? Y caminar viendo al invisible es que yo estoy caminando, ¿verdad? Y yo digo, bueno, yo sé que Dios es real, que Dios es vivo, y yo entiendo que Dios es un Dios de promesas, y yo sé, y nos citamos y creemos el Salmo 23.1, ¿no? ¿Qué dice el Salmo 23.1? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero Señor, me hace falta para pagar los biles, el servicio público, Señor, me hace falta. ¿Sabe? Caminar como viendo al invisible es, aunque con mis ojos naturales yo no pueda verlo, con mis ojos espirituales le estoy creyendo a Dios. Estoy creyendo en el Dios invisible que lo prometió. Amén. Y Abraham sale de su tierra, de su parentela, de su familia, a una tierra que él no conocía. Y caminó creyendo. ¿Sabía usted que en Ur de los Caldeos, en la antigua Mesopotamia, era una tierra politeísta? Creían en muchos dioses. Y de allí llama Dios a Abraham. De un sistema de creencias politeísta donde creían de todo. Había muchos dioses. Pero Abraham se atrevió a creer en el único Dios verdadero. Y de eso el historiador Flavio Josefo, un historiador judío, habla de eso. En Antigüedades, su libro Antigüedades de los Judíos 1, él habla que Abraham se atrevió a creer en un solo Dios. Tiene coherencia con la escritura, con la palabra. Y vemos a Abraham, pero vamos a leerlo aquí en el capítulo 12, decía, versículo 1, dice, versículo 2, y le dice el Señor a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Cuando Dios llama a Abraham y le hace la promesa, mire, conocemos que Abraham lo conocemos como ¿qué? Como el padre de la fe, ¿cierto? Sí. Pero vamos a mirar, ¿qué le costó a Abraham llegar a ser el padre de la fe? Bendeciré a los que te bendijeren, le dijo Dios a Abraham. Hermosa esa promesa, ¿cierto? Y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y se fue Lot con él, y era Abraham de edad de ¿cuánto? 75 años cuando salió de Harán. Dios llama a Abraham, y cuando le hace el llamado tiene 75 años, y Abraham sale como viendo al invisible. Y le hace una promesa y le dice: yo te daré un hijo, y haré de ti una nación grande. De tus lomos, Abraham, yo haré de ti una nación. De allí sacó el Señor al pueblo de Israel. Pero ¿sabe? Abraham quiso ayudarle a Dios. Abraham y Sara, su esposa. A los 10 años después de haberle dado la promesa, cuando Abraham tenía 85 años, conviene a Abraham con Sara en que dijeron: no, pues ya han pasado 10 años. Yo creo que se hablaron entre los dos y dijeron: ya han pasado 10 años y la promesa no viene, queremos un hijo. En nuestra vejez, ellos querían un hijo en su vejez y les era imposible tener el hijo, pero quisieron ayudar, entre comillas, a Dios. Entonces lo más fácil fue: no, Abraham, aquí está mi sierva Agar, le dijo Sara, ¿verdad? Conocemos la historia. Pues llégate a ella, acuéstate con ella, vamos a tener un hijo de ella y les diremos al mundo entero que es el hijo de la promesa. ¿A cuánto nos pasa que Dios nos ha hablado y que Dios nos ha dado una palabra, pero la palabra no tiene cumplimiento en el tiempo y en el espacio? Y como no tiene cumplimiento, queremos darle la ayudadita a Dios, ¿no? Darle la manita a Dios para que todo funcione. Y en el caso de Abraham, yo siento, leyendo la escritura, que ellos quizás, como empezaron a hablar: Dios me dio una promesa, Dios me va a dar un hijo. Pero como no llegaba la promesa, la gente quizás empezó a burlarse de ellos. No, estos están locos. Quisieron ayudar a Dios. Y por ayudarle a Dios, amados,
ahí vino una prueba tremenda para Abraham. Porque sabe que cuando en el caminar cristiano, en nuestro caminar, en la vida cristiana somos probados. Nuestra fe es probada, así como en Abraham fue probada su fe. Esperó, pero a los 10 años ya se desesperó y quiso ayudarle a Dios. Y todos sabemos que su hijo Ismael, ¿verdad? Viene a ser, de Ismael viene el pueblo árabe, que hasta el día de hoy ha sido, Dios mío, ha sido el enemigo número 1 del pueblo de Israel. Y eso le trajo dolor a Abraham por querer ayudar al Señor. Pero después de 10 años, Abraham, como decimos en Colombia, la embarró. Y me imagino yo que viene delante de Él y dice: Señor, perdóname. Señor, sí reconozco, debí esperar tu promesa. Pero luego, pasado otro tiempo, ¿sabe? Mire, a los 25 años de haberle Dios dado la promesa, Dios le entrega ese sueño a Abraham. El Señor llama a Abraham a los 75 años y a los 100 años Abraham recibe al hijo de la promesa. ¿Cuántas veces nosotros nos desesperamos? Hay de los que oran 5 días, 10 días y se desesperan porque no alcanzan la promesa y no alcanzan lo que quieren de parte de Dios y abortan el sueño. Porque es que el Señor nos pone a soñar, ¿sí o no? ¿Cuántos aquí tienen sueños en Dios? Álceme su manito arriba, arriba, arriba. Yo tendría que alzar las 2 manos y los 2 pies. Y sabe, al Señor le encanta que soñemos. O no sacó a Abraham un día cuando estaba de noche y estaba arriba el cielo estrellado, y le dice: Abraham, sal de tu tienda y mira hacia el cielo y mira las estrellas. Y le dijo a Abraham: Abraham, cuenta las estrellas, si es que acaso tú las puedes contar. Y puso a soñar a Abraham y le dijo: así será tu descendencia. Amén. Como las estrellas sin número. Y el Señor siempre inyectaba de fe a Abraham. ¿Sabe? Se conoce a Abraham como el padre de la fe, pero yo siempre he pensado, leyendo a Abraham, la historia de Abraham, que Abraham pasó su desierto y su proceso. Mire, Abraham fue moldeado para llegar a ser el padre de la fe. Eso no fue así nomás. 25 años para alcanzar la promesa. Amén. La fe que vence supera todo obstáculo que el enemigo ponga en su camino. Segundo punto. La fe que vence supera todo obstáculo que el enemigo ponga en su camino. Y aquí vamos a hablar de otro personaje llamado Daniel. Y Daniel me apasiona también. Y yo sé que cuando llegue el reino de los cielos, después de adorar a mi Señor y estar a los pies de Cristo, adorándole allí, no sé cuánto tiempo estaré. Después de eso le diré: Señor, muéstrame a Daniel. Señor, quiero conocer a Abraham y quiero conocer a Daniel, esos personajes bíblicos. Claro que a todos, ¿no? Pero estos son especiales para mí. Y Daniel, vamos a ir a Daniel capítulo 6. Por favor, allí acompáñenme en su Biblia. Daniel capítulo 6, versículo 3. Y en todo el capítulo 6 vemos cómo Dios se manifiesta en la vida de este jovencito Daniel. Y dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores en el reino de Media y de Persia, cuando Darío era gobernador, ¿verdad? Y dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Pero siempre que una obra excelente se hace, siempre hay envidiosos, ¿cierto que sí? Siempre hay gente que envidia lo tuyo, que quiere lo tuyo, que cuando ven que el Señor te está levantando, que cuando miran, observan lo que Dios está haciendo en ti, entonces se llenan de envidia, en vez de preguntarte qué es lo que estás haciendo para heredar eso, en vez de venir a ti y decirte: oye, mira, te está yendo bien, dime qué estás haciendo, comparte, ¿qué es? ¿Por qué es eso? Y así le pasó a Daniel.
Entonces versículo 4 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Amén. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Hermoso. Ningún vicio ni falta, dice. Versículo 6: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey Darío, para siempre vive. Y les voy a hacer la historia larga corta, porque aquí tendríamos que leer todo el capítulo, pero resumiendo lo que pasó en la vida de Daniel. Estos sátrapas, estos gobernadores eran 3, entre ellos estaba Daniel. Vienen al rey Darío y le dicen, porque buscaban ocasión contra Daniel, como no podían hallarla en referente al reino, a lo que él hacía su trabajo, porque lo hacía con excelencia. ¿Cuántos creen que un cristiano debe hacer su trabajo con excelencia? Amén. Entonces dijeron, lo mejor, porque le tenían envidia, lo mejor es atraparlo respecto a su Dios, a su religión, a lo que él hace. Y vinieron al rey y le dijeron: Rey Darío, yo creo que usted debería proponer un edicto en el que por el espacio de 30 días nadie en este país haga petición a Dios alguno ni a ningún hombre sino a ti. Y todo eso como para que veas tú quiénes están contigo y quiénes son fieles a ti. Como sabían que Daniel no se inclinaba ante nadie sino ante el Dios vivo. Y sabe una cosa, me recuerda cuando el Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio de Juan, dice en el capítulo 10, versículo 10, que el diablo solo vino para matar, para robar, ¿y para qué? Para destruir. Pero dijo el Señor: pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que el enemigo te tira para matarte. Él no está pensando en que te va a herir y te va a dejar por ahí, no. Él está buscando matarte, destruirte, dejarte sin nada. Así lo hicieron con Daniel. Si estás enfrentando luchas y pruebas, mi hermano, mi hermana, que yo sé que aquí todos enfrentamos luchas y pruebas, déjame decirte que Dios pelea tu batalla y Él está por ti. Amén. Necesitamos inyectarnos de esa fe genuina para vencer. Entonces, cuando viene el rey y sí firma el edicto real, y dice la escritura que Daniel escucha lo que está pasando, ¿sabe qué hace Daniel? No se pone a llorar. Daniel se fortalece en fe y se va corriendo hacia su cámara, dice la Biblia, hacia su cuarto de oración, y dice que abre las ventanas de par en par, dice que daban hacia Jerusalén, porque él era caudillo allí en esta tierra, y dice que las ventanas las abre y empieza a orar 3 veces al día, a arrodillarse allí ante su Dios, arrodillarse. ¿Cuántos, cuando les viene la prueba, la dificultad, van y se arrodillan ante los hombres o ante no sé quién? ¿Sabe que en Colombia es muy visto eso de que la gente busca al político por un favor? Se corre tras del político, ¿verdad? No sé, en los países, aquí hay guatemaltecos, ¿verdad? Mexicanos, centroamericanos, ¿verdad? En nuestros países pasa eso. Sus países son así. La gente sale corriendo tras el político a buscar el favor del político. Pero un cristiano genuino, con una fe genuina, sale corriendo delante de su Dios. Amén. Y sale corriendo a arrodillarse delante del Señor y a clamar a Él, porque solamente Él tiene la respuesta para ti, mi hermano. No es el político, no es el amigo, no es el que te presta un favor. Es que Dios está por ti, quiere pelear por ti tus batallas. Necesitamos llenarnos de esa fe genuina para vencer, para tenerlo prometido, para alcanzar de lo espiritual a esto natural, aquello que necesitamos. Yo no concibo cómo el pueblo impío pueda vivir mejor que el pueblo cristiano, los hijos de Dios. Cuando los hijos de Dios debemos vivir mejor que un impío. Porque si el impío tiene sin Dios, ¿cuánto más nosotros podemos tener con Él? ¡Aleluya! ¿Cuánto más, mi hermano? Pero a veces nos quedamos en el camino y no avanzamos. Seguimos con el relato de Daniel. Daniel va y se postra delante de su Dios, dice que 3 veces al día, y llora allí, le gime al Señor, adora al Señor. Cuando lo ven,
haciendo eso, dijeron, lo atrapamos. Y agarraron y dice, bueno, estas personas fueron delante del rey y le dijeron, rey, ¿tú no pusiste un decreto? Que nadie por el espacio de 30 días rogara, suplicara, pidiera favor a otro Dios o a otro hombre fuera de ti. Pues aquí vemos a Daniel, que se arrodilla 3 veces al día a su Dios, le está faltando el respeto. Ese hombre merece la muerte porque el decreto decía que el que hiciera lo contrario, el que no respetara al rey por el espacio de sus 30 días sería echado al foso de los leones. Usted conoce la historia. Pero Daniel no le importó. ¿Usted cree que Daniel no conocía lo que venía para él? Sí sabía. Pero es que Daniel sabía del Dios del quien había... sabía Daniel acerca del Dios que le había llamado. Amén. Daniel conocía a su Dios. Daniel conocía a quién le había llamado. ¿Usted conoce quién le llamó? ¿Usted sabe quién es su Dios, que es poderoso en batalla? ¿Usted sabe que usted tiene un Dios guerrero, que su nombre es Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos? Que su nombre es Jehová de los ejércitos, el que pelea tu batalla y pelea mi batalla. Por favor, mi hermano, levantémonos en fe, creyendo a ese Dios vivo. Amén. Porque Él tiene lo mejor para ti, lo mejor de lo mejor de lo mejor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Daniel se postra ante su Dios y dice, yo sé, Señor, que tú eres poderoso y de la mano de este rey tú me librarás. A Daniel no le importó y dijo, bueno, si me meten allá al hoyo y si me meten allá al foso de los leones, yo sé que Dios peleará por mí, hará algo por mí. Amén. Y así pasó, lo metieron al foso de los leones. Pero ¿qué pasa allí en el foso de los leones? El Señor cerró la boca de los leones para que no le hicieran daño a Daniel. Mira, hermano, ¿qué es la fe? La fe es un arma poderosa en la vida de un cristiano. Y si leemos todo el capítulo 11 del libro de Hebreos, nos habla y nos relata de héroes de la fe, cómo alcanzaron, amén, cómo alcanzaron las promesas, cómo vivieron, qué fue lo que vivieron, pasaron, pero que a la final alcanzaron lo prometido, amén. Aleluya. Tercer punto, la fe que vence. Bueno, y usted sabe ya la historia que el Señor sacó a Daniel del foso de los leones, ¿verdad? Los leones no le hicieron daño. Tercer punto dice, la fe que vence no mide o escatima esfuerzo. Por favor, vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 8. Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 43. Aquí vemos una historia hermosa que todos ya hemos escuchado, imagino. Y es una mujer que por 12 años había padecido flujo de sangre. Y dice la palabra que por nada había sido sanada de ningún médico. Pero vamos a leerlo. Lucas 8:43 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿El borde del manto de quién? De Jesucristo, de Jesús. Y dice, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, pero si la multitud te aprieta, la multitud está a tu lado, la multitud está ahí, ¿cómo tú dices quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Aleluya, a mí me apasiona esta historia. Una mujer que tenía 12 años padeciendo un flujo de sangre, leucemia ya tenía. Una mujer que, yo quiero que nos la imaginemos. Vamos a imaginar a esta mujer, que la Biblia no dice su nombre, no la menciona, no habla su nombre, pero solamente dice que era una mujer que padecía hacía 12 años de flujo de sangre.
Usted se imagina una mujer padeciendo 12 años de un flujo de sangre. Imaginémosla. Yo quiero que en esta noche usted y yo no la imaginemos. A ver, vamos a imaginarnos a esta mujer con 12 años, con flujo de sangre. ¿Cómo estaría? Pálida, ¿verdad? Raquítica, ¿verdad? Muy delgada, muy delgadita. Yo creo que ya se le veían sus huesos. Pálida, ojerosa. Pero a ella no le importó esto para salir al encuentro con el maestro. Mire, dice la palabra que ella había gastado todo lo que tenía en médicos. Los eruditos bíblicos dicen que esta mujer era rica en Israel y que gastó todo cuanto tenía en médicos para ser sanada. Pero por ninguno fue sanada, porque era un propósito divino. Amén. Y cuando escuchó hablar de alguien que sanaba, escuchó hablar de un hombre que sanaba a los ciegos, que sanaba al paralítico, que aún levantó a un hombre llamado Lázaro de entre los muertos, ella dijo: hay esperanza para mí. Y accionó en fe, creyendo. Y dijo: yo no sé cómo voy a llegar, yo no sé cómo voy a tocar a ese hombre, si la multitud está allí con él, y yo tengo esta enfermedad. Y según la ley de Moisés, una mujer con flujo de sangre no podía estar entre la sociedad, ¿verdad? No podía acercarse a ningún hombre, no podía tocarlo, no podía. Pero ella se atrevió a hacerlo. Esto es una fe atrevida. ¿Sabe? Dios quiere que tú y yo tengamos una fe atrevida. Amén. Y solo la fe atrevida acciona los milagros. Amén. ¿Cuántos anhelan un milagro esta noche? Porque ahora más luego vamos a orar en este lugar. Oh, yo quiero inyectarte de esta fe. Que esta noche nos inyectemos de esta fe genuina, de la fe para vencer, de la fe para los milagros. Y esta mujer raquítica, delgada, te dije que no la imagináramos, ¿no? Ahí está. Y me imagino yo, como dice la escritura, que ella tocó el manto de Jesús. O sea, no dice que su cabeza, que sus hombros, que su cintura, que su mano. El manto acá abajo. O sea que ella vino arrastrándose a Jesús. ¡Wow! Entre la multitud ella se tiró al suelo y empezó a arrastrarse para tocar al maestro. Y dijo: esta es mi oportunidad y yo me llevo mi milagro porque me lo llevo. Y lo más hermoso, hermano, hermana, amigo que me escuchas en esta noche, es que el Señor dice y pregunta: ¿quién me ha tocado? Pero Señor, la gente te oprime, la gente te toca. ¿Cómo tú dices quién te me ha tocado? Él dijo: no, un momento. Es que alguien me tocó diferente. Es que alguien vino y arrancó virtud de mí. Es que alguien, yo sé, alguien sacó poder de mí. ¿Cuántos esta noche van a sacar virtud y poder de Dios? Amén. Oh, pero yo creo que estoy hablando a un pueblo de fe. ¿Cuántos aquí esta noche van a arrancar poder de Dios? Amén. Aleluya. Y ahora vamos a orar, porque yo sé que Dios tiene grandes cosas y propósitos para ti y para esta iglesia en este lugar. Amén. Aleluya. Y dice el Señor: hay alguien que me tocó de manera diferente. Oh, mi hermano, atrévete, mi hermano, mi hermana, a tocar al maestro de manera diferente. ¿De qué forma tú buscas a Dios? ¿De qué manera vas a su presencia? Hay gente que solo viene con queja delante del Señor. Hay gente que solamente llora. No llores, ya Dios conoce tu problema. Eso no conmueve el trono. Eso no conmueve el corazón de Dios. A Dios, mira, yo te voy a decir algo, y algo que el Señor trató con mi vida hace mucho tiempo. Y es lo siguiente: llorar por algo no te va a traer la solución. Pero la fe
Sí, porque la fe mueve montañas. Cuando tú tocas a Dios con fe, eso es poderoso, mi hermano. Que tú puedas arrancar, que tú puedas traer de lo sobrenatural a esto natural, lo que tú necesitas. Aleluya, aleluya. Y último punto, la fe que vence importuna ante el trono celestial. Y vamos a importunar en esta noche. Yo siento su presencia aquí en este lugar. En Lucas capítulo 18 y terminamos. Lucas capítulo 18, porque vamos a orar. Si me permite el pastor de la casa, vamos a orar. Ok, vamos a orar. El Señor va a hacer cosas maravillosas. Lucas capítulo 18, versículo 1 en adelante. La palabra del Señor nos cuenta de una viuda y de un juez injusto. Yo creo que hemos escuchado muchas veces esta parábola, pero es hermosa, vamos a recordarla esta noche. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y este juez no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Una mujer que tenía un problema grande, que vino a un juez injusto. La palabra es clara, la característica de este juez es que era injusto. Y si yo sé que una persona es injusta, ¿cómo voy a ella a pedirle justicia? Pero esta mujer no cesaba de ir cada día a importunarlo y decirle: hazme justicia, hazme justicia. En otra parte de la escritura dice: por sus hijos, porque como era viuda, al parecer su esposo le había dejado una deuda muy grande y los acreedores se iban a llevar a sus hijos, como era costumbre en ese tiempo, en pago de la deuda. Claro, esta mujer desesperada venía al juez: por favor, hazme justicia, hazme justicia. Pero el juez, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Su característica era injusto. Pero aún siendo injusto, un día dijo: por cuanto esta mujer todos los días viene, todos los días está aquí llorando, todos los días está aquí suplicando, ya me está agotando la paciencia, entonces yo voy a hacerle justicia. Y mire lo que sigue diciendo el Señor. Y dijo el Señor, versículo 6: oíd lo que dijo el juez injusto. Versículo 7: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Bueno, este mundo se caracteriza, este mundo en el que vivimos, esta contemporaneidad en la que estamos, se caracteriza en que si no veo, no creo. Somos como Tomás, ¿no? Si yo no veo, pues no puedo creerlo. Pero bendito aquellos que sin ver, sin haber visto, han creído. Aleluya. Por favor, colócate en pie y vamos a orar. Oh Señor, te adoramos, precioso Jesús. Hallará al Señor cuando venga en su segunda venida fe en la tierra. Necesitamos de esa fe genuina para vencer, una fe determinante para alcanzar los propósitos de Dios, una fe que se sostiene en el tiempo y se sostiene en el espacio, una fe que espera en Dios, una fe que no se aparta, que es una fe que prevalece. La fe que vence, supera todo obstáculo que el enemigo ponga en su camino. La fe que vence no mide o escatima esfuerzo alguno, como la mujer del flujo de sangre.
La fe que vence importuna ante el trono celestial. Aleluya. Y Pablo, cuando le habla a su discípulo Timoteo, ahí en Primera de Timoteo, el capítulo 6, versículo 12, Pablo le está diciendo a Timoteo, Pablo le dice: pelea Timoteo, la buena batalla de la fe. Pelea. Mi hermano, es que estamos en una guerra espiritual que se libra día a día. Yo no sé cuál es tu necesidad. Yo no sé. ¿Acaso estás peleando por tus hijos? Hijos rebeldes, hijos que ya no llegan a la casa temprano, hijos que ya salen a dormir afuera de la casa, hijas rebeldes. ¿Acaso tu necesidad es tu esposo que se fue, tu esposa que se fue? ¿Acaso tu necesidad en el momento es un trabajo? No sé cuál sea tu necesidad. Vamos a vencer, amén. Vamos a importunar ante el trono. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea María, Pedro, Juan, Esther. No sé. Pelea, allí coloca tu nombre. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, llamada, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aleluya. Yo peleo todos los días en esta batalla de la fe. Así que si usted quiere pelear conmigo, vamos a hacerlo, amén. Vamos a pelear, vamos a importunar ante el trono. Y si usted siente la necesidad de pasar acá al frente, yo solamente voy a orar, vamos a orar. Y si usted quiere